hay una página de ahí, hay acceso a algunos libros. Yo, por ejemplo, he traído uno aquí que os recomiendo. Este se puede comprar. No, este está traducido al español. Sí, o sea, hay algunos que están traducidos. Hay un maestro que se llama Comandam, que tiene una sede en Canadá, en Quebec, y otra en el sur de la India, que, digamos, es el encargado de la difusión en Occidente. Entonces luego se han creado muchos acharyas, en España hay varios, y ya eso se va divulgando. Pero sí existe algunos libros, ¿no? Podéis buscar en internet Kriya Yoga y .org, y es la página. Yo te decía los libros sobre la inmortalidad, eso que estaban escritos en hoja de palma, que estaba buscando Carlos traducir del tamil. Hay uno. Ah, ¿te refieres a esos libros? Hay uno. Los tenéis nosotros. Yo no lo tengo, pero lo tengo localizado. Pero existe el libro traducido al castellano. Yo conozco uno. El Kriya Yoga, Babaji hizo un estudio profundo, sistemático, hizo una síntesis de todos los sistemas de yoga para hacerlo, para que nosotros hiciéramos unas prácticas, bueno, nosotros, el que quiera, ¿no? Que hiciéramos unas prácticas lo más sencillo posible y que pudiéramos alcanzar los objetivos del yoga de una manera más fácil. Como gran maestro, sabéis lo que hace un maestro. El maestro hace fácil lo difícil. Eso es un maestro. El que la complejidad la convierte en una fácil comprensión. Entonces, él en su sistema de Kriya Yoga usa los diferentes tipos de yoga de una manera sucinta y ordenada. Para empezar, empezamos con el Hatha Yoga. Él básicamente reúne 18 asanas, que son 18 posturas. Todo el Hatha Yoga está pensado en origen. Bueno, hay que decir también que en el origen del yoga lo principal era el Hatha Kundalini Pranayama. Entonces, primero se hacían los ejercicios respiratorios y luego pues se hacía el resto. Pero hoy en día se hacen primero los ejercicios de Hatha Yoga, que en realidad son 144. Pero primero, digamos, en principio se estudian los 18 y se hacen esos 18. Entonces esos 18 ejercicios o asanas están pensadas por el cuerpo físico, porque para conseguir la unión con nuestro ser divino necesitamos un cuerpo físico bueno, porque ya sabemos que si tenemos aquí nos ponemos a meditar y si tenemos aquí un dolor, pues no está concentrado en la meditación, estamos pensando en el dolor. Entonces lo ideal es que tengamos un cuerpo físico lo más libre de enfermedades y que funcione lo mejor posible. También el Hatha Yoga está pensado para poder para vigorizar la columna vertebral y que podamos estar largo tiempo en la posición de meditación, sentado. Bien. Hatha Yoga para cuerpo físico. Kriya, Kundalini Pranayama para el cuerpo astral o el cuerpo vital, como se dice en yoga, el asiento de las emociones, ¿no? Entonces, mediante el Kundalini Pranayama, los ejercicios respiratorios, vamos a conseguir tener un control de nuestras emociones y vamos a estar calmados, porque la conexión con nuestra divinidad exige que los cuerpos inferiores estén calmados. O sea, no podemos estar nerviosos y querer estar conectados con nuestro
ser superior, con nuestro ser divino interior. Entonces, mediante los pranayamas vamos a conseguir relajar nuestro cuerpo vital, además de que mediante los pranayamas vamos a trabajar la kundalini, pero la vamos a trabajar de una forma ordenada y poquito a poco. Por ejemplo, en Kriya Yoga hay 3 iniciaciones, de menor a mayor. Se simultanean los ejercicios de todos los yogas. Por ejemplo, en la primera iniciación hay Hatha Yoga, Kundalini Yoga y Dhyana Yoga, que son meditaciones. Entonces todo se va haciendo escalonadamente. También se goza de la ayuda de un acharya, es decir, siempre vas a tener un maestro que tiene el conocimiento en profundidad de todas las enseñanzas de los 18 siddhas y los posteriores que han indagado en el despertar de la Kundalini, y entonces vamos a saber si tenemos algún efecto extraño o algo raro. Vamos a tener un sabio, por decirlo de alguna manera, a quien preguntarle, y que él va a saber indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, el que quiera acelerar su proceso evolutivo, porque lo que está claro es que la evolución no termina con el ser humano, porque si nosotros nos damos cuenta, somos muy imperfectos, al menos yo, y entonces, pero uno mismo se da cuenta de las grandes potencialidades que tiene, porque en realidad las potencialidades es fácil verlas. Por ejemplo, potencialidad del amor, pues tú te imaginas el estado amoroso en grado sub, o sea, amar a todo el mundo como si fuera tu pareja, tu padre, tu madre, tu hijo. Entonces, esa potencialidad la tenemos ahí, pero no hemos llegado ahí. La perfección del cuerpo físico. La perfección del cuerpo físico es la inmortalidad. Etcétera. La perfección del control de la mente. Pues que la mente nos obedezca en vez de nosotros obedecer a la mente. Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas potencialidades marcarían cómo sería el ser humano en grado superior. Y sería el destino de esta humanidad, evolucionar al máximo, que sería la conexión con nuestro ser divino. Para que nuestro ser divino se pueda manifestar, necesitamos que todos nuestros vehículos, todos nuestros cuerpos estén preparados para que el ser divino se pueda manifestar. Entonces, estábamos Hatha Yoga, cuerpo físico, Kundalini Pranayama, cuerpo vital. Dhyana Yoga son las enseñanzas de meditación que lo que van a hacer es calmar y pacificar, valga la redundancia, nuestro cuerpo mental. Además, tenemos el Kriya Mantra Yoga. El Kriya Mantra Yoga va destinado a la limpieza de nuestro subconsciente, que es el causante de que estemos en el samsara y que estemos en la rueda de renacimiento sin fin. Mediante los mantras, que los mantras son, digamos, son descubiertos, no creados, son descubiertos por los siddhas, los maestros perfectos, en un estado de meditación muy elevado, donde ya estamos hablando de planos superiores. Entonces, ahí ellos tienen acceso a un sonido. Vamos a ver, nosotros cuando pensamos en el sonido, pensamos en el sonido, en los sonidos, digamos, externos, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Pero también hay sonidos internos, que esos sonidos internos no tenemos acceso porque, como todavía no estamos conectados con nuestro ser divino y estamos todavía distraídos con lo de fuera, pues no tenemos esa calma suficiente para escuchar nuestro interior.
Entonces, existen sonidos que comunican los cuerpos entre sí. De todas maneras, todo esto que a lo mejor suena algo raro, esto según la ciencia del yoga y la tradición de los 18 siddhas, esto es método científico, es decir, toda esta enseñanza se va dando paso a paso y se va tomando notas y se somete al método científico, es decir, cada uno tiene que ir descubriendo sus propias experiencias y cómo va evolucionando, y va tomando constatación de lo que se está diciendo. Bien, entonces, siguiendo con el mantra yoga, el mantra va a eliminar lo que se llama en yoga, en sánscrito, se llaman los samskaras. Los samskaras son las impresiones que se causan en nuestros cuerpos, sobre todo el mental. Digamos, podemos hacer una traducción al lenguaje occidental como traumas. Entonces, esos traumas, esas impresiones profundamente grabadas en nuestro subconsciente, o como dirían los budistas, las impregnaciones, son las que nos van a provocar los nuevos renacimientos o las nuevas reencarnaciones. Entonces, trabajando con el Kriya Mantra Yoga, vamos a sustituir esos samskaras por nuevos pensamientos. Mediante los mantras, cogemos una vibración más elevada. No me digo, Rafa, que está el móvil encendido. Aprovecho. Ay, dependemos tanto de los móviles. Es lo primero que hay que hacer cuando sabemos apagarnos, ordenarlo. Los mantras son sonidos que pertenecen a un nivel superior, a un nivel mental superior. Entonces, mediante los mantras, nosotros estamos grabando en nuestro cuerpo mental vibraciones superiores a las que hemos grabado con nuestra mente inferior, que son los traumas. Entonces, vamos a limpiar traumas, porque nuestra mente se va a meter en una vibración más elevada. Por eso son tan importantes y desconocidos los mantras. Además, habría que decir, y vamos a citar la propia Biblia, que dice: primero fue el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, ¿qué es Dios? Dios es el sonido. Porque el sonido se ha descubierto ya los científicos también, que son los sonidos, las vibraciones, las que producen la creación de las formas, que es este mundo, ¿no? El mundo de las formas, basadas en el sonido. Entonces, mediante los mantras, son enseñanzas de yogas perfectos que nos ayudan a conseguir lo que queramos. Por eso cada mantra está destinado a un fin específico y cada uno puede trabajarlo, al margen de que hay mantras genéricos. Bien, mantra yoga y ¿qué más? Bhakti yoga. El Bhakti yoga es el yoga devocional, es decir, es la manifestación del amor a la divinidad. Hay que tener presente, para el que le guste estudiar la cultura hindú, y también la budista, cuando ellos rezan, por ejemplo, cuando aquí Babaji, que es un Mahavatar, consiguió la inmortalidad con 16 años, por eso tiene ese aspecto juvenil. Entonces, cuando se hace reverencia, o digamos para nuestros ojos parece como que se está adorando, ellos no quieren que se les adore como dioses. Lo que pasa es que existe una tendencia natural hindú a la adoración. Los hindúes adoran mucho, les gusta mucho esa vibración amorosa de la devoción, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando vemos a un dios hindú famoso, por ejemplo Ganesha, cuando vemos a Ganesha, o para alguno más conocido el Buda, cuando los budistas, por ejemplo, hacen como reverencias a Buda, en realidad ellos no están adorando a Buda, puesto que Buda era un ser humano, pasa que alcanzó la iluminación, la conexión con su divinidad.
Pero él, o sea, lo que se trata es de representar los aspectos de Dios. Dios, o la divinidad, tiene muchos atributos, muchas cualidades. Entonces, para nosotros estudiarla y comprenderla mejor y intentar integrar esa cualidad dentro de nosotros, se hacen muchos dioses y cada uno se le da una cualidad. Entonces esa es la idea, pero no necesariamente cuando se canta un mantra de Ganesha, por ejemplo, tienes que adorar a Ganesha. Tú adoras el aspecto divino que representa el dios Ganesha. Bien, entonces cuando se habla del yoga devocional se refiere a la divinidad, que podemos decir interior. O sea, nosotros queremos despertar la cualidad de Ganesha en nuestro ser divino, que todavía no hemos conectado con él. Esa es la idea del yoga devocional. Y luego, como no, el Raja Yoga, que sería el dominio y el control total de la mente, hasta el punto de que nuestra mente nos va a obedecer, vamos a aprender a concentrarla y a trabajar sobre ella, y siempre va a hacer lo que nosotros mandemos. O sea, todo se mantiene, todo está a disposición de nuestra divinidad. Ese es el trabajo. Entonces, el Kriya Yoga de Babaji lo que hace es ayudarnos de una manera científica, paso a paso, gradual, para unirnos con nuestra divinidad de una forma más rápida. El que quiera. En todo caso, yo animo a que el que tenga interés en la Kundalini, por favor, que estudie un poquito esto y que lo investigue, que yo creo, al menos por lo que yo he investigado, es lo que me ha parecido más serio. Así que para el que quiera escuchar mis palabras dichas con humildad, ¿no? Como estudiante, yo de lo que he estudiado, esto es lo que me parece más interesante para Kundalini. Y básicamente esto es lo que yo quería decir, un resumen muy breve del Kriya Yoga de Babaji. Si tenéis alguna pregunta. Felicitarte, has hecho un excelente resumen. Muchas gracias. Excelente también, porque lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Términos muy sencillos. Gracias. Yo he estudiado Aparamahansa Yogananda, que como bien sabes es descendiente del maestro del maestro. Sí. Y bueno, sí, realmente, por eso te valoro mucho, lo has hecho excelentemente. Muchas gracias. Rafa, Sí. tú sabes que se cree en algunas partes y algunas personas lo piensan en cultura, que el yoga no es de aquí. ¿Tú qué opinas de eso? Que no se crea aquí. El origen del yoga viene de... Bueno, yo opino que nosotros no somos de aquí tampoco, con lo cual nadie es de aquí. Eso es como la cultura también. Sí. Es que los dioses hindú supuestamente eran seres de otro plano o de otra dimensión o de otro mundo. Los que adoraban los hindúes en la antigüedad, los Vedantas, los Upanishads y todo aquello. Pero digo, ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, opinión. Bueno, estamos en Si quiere no lo grabamos. Ah, o después lo borramos, ¿no? ¿Qué opino yo? Yo opino que todo lo que es capaz de pensar uno existe, existió o existirá. Creo que sí, ya se entiende, ¿no? Porque lo que no es posible, no seríamos capaces de pensarlo. Y como nosotros somos seres divinos, manifestándose, bueno, o queriendo manifestarse, pues entonces nosotros no tenemos limitaciones en cuanto a nuestro ser divino. Y esos que tú llamas dioses, bueno, tú se llaman dioses, seremos instructores, seremos nosotros mismos dentro de
¿Quién sabe? millones de años, seguramente, o casi seguro, o posiblemente. Eso es lo que yo opino. No solo se dice eso respecto de los dioses hindúes, como tú bien sabes, sino también de otros dioses de la antigüedad. Sí, sí, correcto. Y ya, lo que voy a decir ya sirve de, aunque podamos seguir hablando de Kriya Yoga, sirve ahora de conexión con el viaje a la India, que también queríamos hablar. Tenemos una dificultad técnica, que no tenemos fotos, porque las fotos estaban por internet y no hay conexión, pero bueno, da igual. Entonces, yo creo que eso de que existieron esos dioses también se refiere a otras culturas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, que a mí también, tú sabes, a mí me encanta el Antiguo Egipto, al margen de alguna experiencia personal, ya estoy hablando más de la cuenta, también se dice lo mismo. Y ellos, incluso hay anécdotas escritas. Por ejemplo, yo recuerdo una hora de Egipto, de una diosa, la diosa Sekhmet, que le llama, no sé si conocéis, la poderosa, que representa el amor de una madre. Entonces representa el amor más grande, que es el de una madre, porque una madre es capaz de matar, si van a matar a su hijo, es capaz de matar a ella, ¿no?, para proteger a su hijo, e incluso dejar que la mate también, para defender a su hijo, ¿no?, da su vida por él. Entonces representa el amor en grado sumo, ¿no? Se llamaba la protectora de Egipto. La protectora de Egipto. Y entonces se dice, bueno, y está escrito, ¿no?, en monumento egipcio, jeroglífico, que Ramsés el Grande, Ramsés II, llevaba delante a la diosa Sekhmet. Y los hititas, que eran sus enemigos principales, cuando llevaba delante a la diosa Sekhmet, salían huyendo. O sea, en aquellos tiempos hay muchas leyendas ya. Sabéis que se dice también que una leyenda es algo que tiene una parte de verdad. Ya depende de cada cual. No obstante, eso que tú dices es muy interesante. Y en todo caso, a mí me gustaría que no se... O sea, que la cultura hindú es tan hermosa, tan bonita, tan profunda, es la más antigua de la humanidad, y tenéis que tener en cuenta que mientras nosotros, los occidentales, no hemos dedicado al estudio y el cultivo de lo externo, nosotros no hemos dedicado a lo externo, a las ciencias externas, a enviar cohetes a la luna, a conseguir un desarrollo material más elevado que el resto de la civilización, lo cual tampoco es que sea malo, simplemente que es diferente, ¿no? En cambio, en la India, todo ese tiempo, toda esa dedicación se ha hecho al estudio interior. Pongo un ejemplo, en la medicina de la tradición de los 18 siddhas, hace milenios que las enfermedades mentales se incluyen dentro de las enfermedades. Entonces ellos tienen sus recetas, no, sus formas de curar las enfermedades mentales, cuando en nuestra cultura, creo que hace apenas un siglo, que se incluyen las enfermedades mentales como para curarlas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que se identifique la India con esos dioses, y entonces la gente lo ve eso como muy infantil, y ya está. Entonces por eso yo digo que cuando veamos esos dioses, si no queremos adorarlos, ¿no?, lo cual es normal, pues que veamos solamente el atributo o la cualidad del Dios absoluto que está representada por un Dios. O avatar. O un avatar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Rafael, ¿por qué no nos hablas un poco de la Kundalini? ¿Qué interés tendría por nuestra parte de estudiar la Kundalini y desarrollarla? Gracias, Miguel, por la pregunta. Casi nada, casi nada. Yo creo que
cada alma, desde que es creada, bueno, no es que, bueno, desde que es que no está bien dicho creada, o sí, depende de la doctrina o filosofía. Bueno, para no enredarnos en eso, desde el principio cada alma va tomando decisiones, porque igual que nosotros tomamos decisiones todos los días, dice, hoy me voy a poner este abrigo, esta chaqueta o otra. Es una decisión. Entonces toda la vida estamos tomando decisiones. Eso, una encarnación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pues va formando personalidades diferentes y también cosas que hemos aprendido y cosas que no. Por eso, unas personas, digamos, es como si en el bagaje de su alma, en el estudio de su alma, es como si el alma fuera una biblioteca, digamos, y tiene 100 libros. Pues uno no tiene libros de algo, de una materia, pues entonces, digamos, pues esta encarnación, ese alma va a desarrollar esas cosas y va a aprender eso que no lo tiene todavía, ¿no? Entonces, digo esto por el tema de la Kundalini. Hay personas que sienten mucha inquietud por este tema, otras personas no. En todo caso, es una materia muy interesante. La Kundalini es la fuerza vital, divina, la energía mayor. Entonces, está concentrada en el sacro. Entonces, hay filosofías y disciplinas que dicen que uno no tiene que pensar en eso, que lo que tiene que hacer es vivir, ir desarrollando todos sus cuerpos, ¿no? Ir desarrollando ya que estamos hablando de yoga, los 5 cuerpos del yoga, pues yoga, el cuerpo físico, el vital, el mental, el intelectual y el espiritual. Entonces tiene que ir desarrollándolos de una forma natural, siendo una buena persona, haciendo... antes se me olvidó el karma yoga, que es el karma yoga es el servicio desinteresado a los demás. Por ejemplo, hay que hacer actividades, un paréntesis y luego continuamos con la Kundalini. El karma yoga, el servicio desinteresado, es importantísimo en la evolución espiritual porque nos enseña, o sea, cuando tú haces cosas desinteresadas, sin tener expectativas, tú estás empezando a descubrir cómo es el trabajo sin esperar nada a cambio. Entonces eso, tú vas viendo, porque recordad que todo es la ciencia del yoga, todo esto es una ciencia, entonces está sometida al método científico. Uno tiene que ir practicando y observando, como en un laboratorio, con uno mismo. Esto es, los cuerpos, con nuestros cuerpos, son el laboratorio. Entonces tenemos que ir observándolo todo. Y vamos viendo cómo cada vez nos gusta más, nos sentimos más felices. Hasta que llega el momento y dice, Dios mío, pero si yo lo que quiero hacer es cosas desinteresadas. O sea, es que a mí no me produce la misma satisfacción hacer algo por dinero, por ejemplo, que hacer algo desinteresado. Entonces, con esa experiencia vas aprendiendo el desapego de los resultados. Entonces es un camino muy hermoso a la iluminación, porque, o a la liberación, liberación es libertad. ¿Qué es la liberación? La libertad de las ataduras que hemos cogido en esta encarnación y en las anteriores, que se manifiestan mediante tendencias. Si yo, por ejemplo, tengo una naturaleza avara, y yo digo, pero si yo tengo esa naturaleza, ¿por qué? Si yo en esta vida tampoco he hecho nada para... Y si no la ves ahora, es que viene de antes. Entonces, todas esas tendencias a los apegos, al apegarte al resultado, al hacer las cosas unas por otras, y eso, todo ese rollo, tiene una influencia determinante en estar inmiscuido en el samsara. De tal modo que es un camino muy hermoso y lleno de felicidad para ir liberándote, saliendo de la rueda de reencarnaciones, porque tú mismo vas tomando conciencia
de que tú tienes que hacer las cosas sin expectativa y sin pensar en el resultado. Entonces es muy hermoso. Y después del paréntesis volvemos a la Kundalini. ¿Sí, Pepe? Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: el que no sabe servir no sirve para vivir. Gracias, gracias. Muy hermosa la cita. Un gran ejemplo de Karma Yoga. Entonces, la Kundalini, digamos, tú me has preguntado mi opinión, ¿no? Me has dicho que hable mi opinión. Mi opinión es que se quede como está. Vamos a hablar de otras cosas. Hay mucho para hablar. Vamos a dejar la Kundalini en paz, ¿no? Ya está. Vamos a dejarla. Ya ella despertará sola. No hay que... Tampoco hace falta... O sea, no es imprescindible trabajar directamente sobre ella. Pero, como decía antes, como cada uno de nosotros y de la humanidad son almas que han tenido muchas miles de reencarnaciones, pues entonces, bueno, más o menos, unos más y otros menos, pero muchas. Entonces, el camino para, como decía el dicho, el aforismo, no hay una verdad, hay muchas verdades, ¿no? Todos tenemos un camino, pero todos no tenemos el mismo camino. Entonces, habrá algunas almas que se sientan llamadas a trabajar sobre la Kundalini y otras que no se sientan llamadas. Entonces, en mi opinión, según lo que yo he estado estudiando, investigando, el que quiera, en mi opinión, el que sienta el llamado, como dicen los sudamericanos, el llamado de la Kundalini, Kriya Yoga de Babaji. El que no sienta el llamado, que la deje como está. Esa es mi opinión. La importancia es muy grande, porque, ojo, la Kundalini marca la unión con la divinidad. Por eso, por ejemplo, Krishna, los dioses, siempre se le representa como una serpiente enroscada. ¿Eso qué significa? Que Krishna tiene el dominio de su Kundalini. Entonces, lo que las prácticas del pranayama te enseñan es a activarla y a trabajar sobre ella de una forma gradual. Por eso se va mezclando el Hatha Yoga. Es que el Hatha Yoga va, digamos, despertando los nadis. Según los hindúes, hay 72.000 nadis. Al igual que, por ejemplo, el oxígeno circula por la sangre, el prana circula por los nadis. Entonces, mediante el Hatha Yoga vamos a ir abriendo nadis. Se van abriendo nadis. Luego, se va trabajando la Kundalini. No se puede hablar, ahora me he acordado que en Kriya Yoga no se puede hablar del pranayama, porque son enseñanzas que están, digamos, un poco reservadas, ¿no? Porque, dado su enorme poder, porque si la Kundalini no se trabaja bien y se despierta indebidamente, los perjuicios son muy grandes. Por eso también es recomendable trabajar con un gurú o un maestro que tenga esa experiencia. En primer lugar, para que te dé la enseñanza de forma pura, no mezclada, y luego la enseñanza pura, y luego que él, como decíamos antes, que él te pueda guiar en el desarrollo. Pero, en suma, para responder a tu pregunta, en mi opinión, el que no tenga, el que ni fu ni fa, la Kundalini, el que lo escucha como el que oye llover, pues ya está, que lo deje. Y el que tenga mucha inquietud, mucho interés, Kriya Yoga de Babaji.
está comprobado que hay quien ha trabajado mucho sobre el tema de la Kundalini y ha perdido la cabeza, lo que usted estaba diciendo. Y lo que tú estás comentando, yo llego a la conclusión de que el trabajar la Kundalini puede ser un medio para poder despertar conciencia. Lo que tú estás diciendo, ¿no? Más o menos. Que puede ser un medio para despertar la conciencia. Sí, sí, sí. No obstante, verás tú, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un camarero que va el primer día a trabajar, un aprendiz de camarero. Y entonces el camarero maestro, no digamos el dueño de la cafetería, le dice, tú haz café ahí hasta que aprenda. Y le pone 1 kilo de café y 3 botellas de leche. Como mucho va a perder 1 kilo de café y 3 botellas de leche. No pasa nada. Vale 10 euros o 15 euros. Pero claro, practicar uno solo, con lo que va leyendo por ahí, o San Google, o lo que sale por ahí de la Kundalini, te puede llevar a la locura, incluso cosas peores que la locura. Porque hay cosas peores. Todo no se puede decir, pero digamos, hay cosas que existen o han existido, pero que ahora no están, fruto del desarrollo humano. Porque nosotros, aunque tengamos mucho camino por recorrer, hemos andado mucho ya, ¿no? Es como el que dice, no, yo es que tengo poco dinero. Pues tú tienes el que tienes tu trabajo, tienes tu casa, tienes tú que quieres. ¿Comprendes? Entonces, si pensamos en lo que nos falta, claro. Pero hay cosas que puede despertar la Kundalini mal trabajada, que ya el ser humano, su evolución, ha superado. Es decir, puede ser un retroceso. Es que no quiero ser más explícito porque todo no se puede decir. ¿Comprendéis? Entonces, ojo, que o se hace bien, o sea, como dice el dicho popular, o está bien hecho o no se hace. Así que el que quiera Kundalini, Kriya Yoga de Babaji, que entre en la página, investigue y se puede dar un curso y ya se puede ir a la cosa sobre seguro. Si no, no es para jugar con ella, de verdad. Y tampoco es necesaria, porque en realidad trabajar sobre la Kundalini y la enseñanza es un desarrollo más rápido. Es para que quiera, vamos a ver, por ejemplo, el Kriya Yoga, los siddhas. Hay veces que a los discípulos, depende del discípulo, porque hay quien quiere, por ejemplo, estudiar un poquillo, ¿no? Y dice, bueno, yo un par de horas a la semana. Pero es que hay otro que le llama tanto y dice, no, yo le quiero dedicar la vida a esto. Entonces, claro, no es lo mismo. Las enseñanzas son diferentes. Los siddhas, los maestros, digamos, más supremos, evidentemente, los que estarán hoy en día vivos en este plano serían reencarnaciones de esas antiguas almas, supongo, ¿no? ¿Queda alguno vivo? Por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿sabe quién es? Sí. ¿Ese sería un siddha en su momento, un maestro? Verás tú. Bueno, Él es un... ¿sabe cuántos hay actualmente o más o menos? Mira, Ramana Maharshi. Sí. Por cierto, ya uniendo con el viaje, yo he estado en el templo de él y en su ashram. Ramana Maharshi lo conocéis, ¿no? Sí. Maravilloso, ¿no? Hombre, él No hablaba, pero... Bueno, ¿Sabe? sí. Ahora escribía, ¿no? Broma. Vamos a ver. Por ejemplo, el Babaji está vivo. Él vive en los Himalayas. Entonces... ¿Pero hay quien la ha visto? Verás tú. Sí, Vamos a ver. Muy bien, para Mahansa Yogananda lo cita en su libro. Y hay otros que lo citan. Hay otros, digamos, grandes estudiosos y grandes mentes que lo han visto.
él prefiere trabajar en silencio para la humanidad. El camino de los inmortales es diferente. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente los bodhisattvas del budismo. O sea, sabéis, ¿no? Para los budistas, la iluminación y la liberación del samsara, digamos, los iluminados tienen menos importancia que los bodhisattvas. Porque los bodhisattvas son aquellos que, habiéndose liberado, habiéndose iluminado, vuelven a reencarnarse para ayudar a los demás a salir de este samsara. Entonces, el camino de los inmortales persigue el mismo fin, que es el de ayudar a la humanidad de forma desinteresada, pero ellos dicen, bueno, yo si consigo la inmortalidad del cuerpo físico y todos los cuerpos, pues entonces no tengo que desencarnar, luego estar por ahí no sé cuántos años, volver a encarnarme, volver a recuperar la conciencia del trabajo humanitario que yo estaba haciendo, luego volver a comprender esta pérdida de tiempo. Entonces le dice, yo inmortal, ya para siempre ayudar a la humanidad. Eso es lo que hace Babaji y los siddhas que han conseguido la inmortalidad. Entonces él tiene como una especie de ashram, pero no es una ashram propiamente dicho porque son 14. Él está con 14 personas. Y entonces está en el norte de la India, él se manifiesta de vez en cuando a quien él elige, porque él quiere trabajar en discreción, en silencio. Es como él quiere trabajar. Pero sí, existe constatación. Como hoy en día, blanca, como ese tipo de... Pues sí, se podría parecer. Y, por ejemplo, en la India, en el sur de la India, hay ahora unos científicos que se han reunido y están estudiando todas sus enseñanzas de la inmortalidad específica que antes comentábamos. Perdón, ¿quién ha dicho este señor? ¿Como quién ha dicho? Como la hermandad Ah, blanca. la hermandad blanca. O sea, blanca, pero no sabía. San Cristóbal, San Balá, todo eso. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo ya. No es lo mismo. Una sentida. Pero, si quiere, puede encontrar una similitud. Cuando vamos a ver, cuando se produce, según la enseñanza de los 18 siddhas, cuando se produce la entrega total a la divinidad, ellos se apoyan, por ejemplo, con la conocida Amrita, ¿no? Sabéis, ¿no? Es decir, tienen luego sus combinados de sales y tal, que eso todo no se conoce, pero eso también lo están estudiando ahora. De vez en cuando, como dije antes, aparece uno y da un libro. Siempre de forma gradual, ¿no? Y entonces, espérate, que me he perdido. Te habían preguntado sobre la hermandad blanca y dijiste que sí, pero no, o sea, como distintos senderos de una verdad. Sí, gracias, sí, no lo equipararía yo. Y también lo de Ramana Maharshi, que puede unir, ¿no? Se puede unir en algunas cosas, en otras no. Pero, bueno, en Ramana Maharshi sí quería hablar un poquito de él porque yo lo he investigado mucho en la India, ¿no? Y el Ramana puede asociar el Nisargadatta. Sí. Háblanos. Sí. Y claro, o sea, para terminar con lo de la inmortalidad. Entonces, cuando tú entregas todos tus vehículos, tu yo inferior, cuando lo entregas a tu propia divinidad, entonces dicen, fruto del estudio de diferentes siddhas, que se produce a veces como si fuera una energía dorada, que sería como la entrada de la divinidad propia, ¿no? O sea, la entrada o manifestación. Y entonces eso produce una energía dorada, que es lo que produce digamos, la elevación de todos los vehículos, incluso las propias células.
Por eso las células físicas se vuelven inmortales. Y por eso Babaji es inmortal. También es cierto que existe algún escrito que dice que pueden, ya estos que son milenarios, pueden coger un cuerpo prestado. O sea, ya entra la casuística, ¿no? Pero digamos que es muy interesante. Sí. Que yo he visto fotos que tú has mandado de lo de Krishnamurti y me gustaría cuando vengan que nos cuente un poquito sobre Krishnamurti. ¿Y tienes dos? Con mucho gusto. Ya hay aquí para 3 o 4 sábados, ¿eh? Voy poniendo el orden. Vamos. He dicho cuando pueda, ¿eh? Sí, hay que dedicar un sábado a cada uno, ¿eh? Los mantras yoga, ¿dónde se puede encontrar? ¿Está también el libro ese de Babaji? Bueno, Babaji tiene un mantra. El mantra principal es Om. Om. Om Kriya Babaji Nama Aum. Om Kriya Babaji Nama Aum. Entonces es el mantra genérico. Y ese lo puede cantar todo el mundo. Hay más mantras, pero digamos, para empezar, ese es su mantra. Es el que te pone en conexión con él. Por eso en realidad para los... Bueno, no solo de esta enseñanza, de la enseñanza genérica, o sea, enseñanza filosófica y doctrinas así espirituales, siempre mediante el mantra te conectas, ¿no?, con su energía. Cantas el mantra y Babaji está aquí, ¿no? Pero ese es su mantra esencial. Entonces, voy a hablar un poquito de Ramana Maharshi y luego de Krishnamurti. Vale. Pero claro, unos minutos para hablar de esos seres tan grandes, ¿no? Pero bueno, será lo que se pueda, no olvidar. Ramana Maharshi hay muchos escritos de él, fíjate, casualmente tengo yo aquí uno o dos. Sobre todo este, el que le guste investigar, que busque, es cortito. ¿Quién soy yo? Tiene unas páginas de Ramana Maharshi. Entonces, digamos, él es... digamos, él postula lo que se ha llamado la indagación del sí mismo. Entonces él tiene una frase impresionante, ¿no? Porque claro, a medida que la conexión con el ser divino se va produciendo y se van quitando los velos, se va viendo más claro. Eso es la clarividencia, es ver claro. Entonces lo que antes es como si tuviera las gafas sucias, ¿no? O ven mal. Luego va limpiando las gafas y cada vez va viendo mejor, ¿no? Os voy a decir una frase nada más de Ramana Maharshi, para el que no la conozca, creo que le va a gustar. Y va a explicar su enorme sabiduría en pocas palabras, aunque él tiene muchos libros, ¿no? Él dice: si todos los libros espirituales y todas las filosofías, ¿no?, espirituales dicen que lo que tenemos que hacer es conectar con nuestro ser divino, pues ¿para qué vamos a leer más y a estudiar más? Vamos a dedicarnos a conectar con nuestro ser divino. ¿Comprendéis? O sea, quiero decir, ya ves tú, y a mí que me encanta estudiar y leer, pues claro, tú dices, o sea, y tienes razón. O sea, claro, dices, bueno, si tú te dedicas a la indagación del sí mismo... Pero él te da una pauta así como muy directa para conseguir eso. Bueno, el plan de meditación. Su meditación es, muy a grosso, muy resumido, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Yo lo hago muchas veces los lunes en el curso de meditación al cual estáis todos invitados. No, litoral.
en la asociación de vecinos Parquelito. Parquelito, la aprovecho ya y doy publicidad, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Solo los lunes? Los lunes de 7 a 9, sí. La meditación de la indagación del sí mismo, ¿quién soy yo?, de Ramana Maharshi, se basa en eliminar todo lo que no somos. Entonces, nosotros nos ponemos a meditar y nos vienen pensamientos. Entonces, cada vez que nos venga un pensamiento, decimos, ¿quién soy yo? O sea, porque yo no soy ese pensamiento. O sea, yo tengo pensamientos, igual que tengo un cuerpo físico, tengo una emoción. Mira, ahora me he puesto nervioso, por ejemplo, está meditando y de una primera te pone así nervioso. Dice, hay que ver que estoy nervioso. Dice, pero bueno, yo no soy ese nerviosismo. Ese nerviosismo es una combinación química de mi cuerpo astral o mi cuerpo vital, que él ha dado ahora por ponerse nervioso, que es en realidad es un no dominio del prana, a lo cual volvemos a la enseñanza anterior que aprenderíamos mediante el Kundalini Pranayama, controlar el prana. Pero mucha gente sabe lo que es el prana, ¿no? Que hay gente que no sabe lo que es el prana. Bueno, a ver, Yo creo que sí, la energía vital. Y entonces, espera un segundo, termino con Ramana Maharshi. Sí, que se puede terminar, ¿no? Pero bueno, para el tema de la meditación este detalle. Entonces, tú te pones a meditar y tú te vas diciendo, yo no soy los pensamientos, yo no soy las emociones, yo no soy, por ejemplo, si me pica la pierna, estás meditando y te pica aquí, ¿no? Dices, yo no soy este picor, ¿no? ¿Qué soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Entonces, como normalmente nosotros trabajamos en la mente inferior, que es la mente concreta, la mente común con la que trabajamos normalmente, pues digamos, la mente inferior no tiene sabiduría para contestar quién soy yo, porque nosotros estamos identificados con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo físico, con nuestro dinero, etc., ¿no? Entonces, cuando tú vas dejando todo, tú dices, yo no soy eso, yo no soy eso. Entonces, ¿y qué soy? Y dices, pues no eres nada. O sea, ¿qué es lo que queda? Nada. Pero no es que sea nada, ¿verdad? No, la palabra no es nada. Lo que eres es una energía cósmica llena de potencialidades. Eso son. Entonces, el Siddha, el maestro inmortal, ¿qué es lo que hace? Ha conseguido transformar todo esto de este plano en energía divina. Por eso él puede materializarse, desmaterializarse, etcétera, etcétera. La mente tiene un poder infinito. Entonces, si nosotros somos capaces de dominar nuestra mente, no tenemos límite. O sea, el límite está en el ser inferior. El ser superior no tiene límite. Mediante la enseñanza de la indagación del sí mismo, del quién soy yo de Ramana Maharshi, es un camino, podríamos decir, más rápido también, para conectar con lo que tú eres. Incluso me atrevería yo a decir, eso es mío, vamos, quiero decir que es mi opinión, puede ser un camino más rápido para alcanzar el samadhi, o la contemplación, que llamaríamos los cristianos. El samadhi, porque claro, al llegar a tu nada y a tu todo, o sea, a las potencialidades, tenéis que tener en cuenta también que esto que estamos hablando ahora es muy difícil hablarlo con palabras de la mente inferior. Por eso toda la enseñanza yógica y todas las otras religiones siempre tienen su lado esotérico con ese, que lo que te enseña es el camino para tú elevarte. O sea, la enseñanza de los inmortales quiere traer la divinidad aquí, pero lo más común es nosotros ir a la divinidad. Entonces, mediante nuestro trabajo interior, y por ejemplo, mediante el samadhi, o
o mediante una meditación muy profunda, podemos, y con un trabajo espiritual grande, podemos conectar con nuestra mente abstracta o nuestra mente más superior. Entonces, en esa mente más superior, ya vamos a poder comprender la verdad de las cosas, la esencia de las cosas, que dice que no se comprende porque nosotros estamos acostumbrados, la mente inferior piensa con pensamientos, en cambio la mente superior piensa como con imagen, como con una ráfaga de luz, ¿no? Visualizaciones. Visualizaciones, como cuando se dice, he visto la luz. Claro, o tengo una intuición. ¿Qué es la intuición? Una intuición no es un párrafo, como leemos en un libro. Eso no está expresada la intuición en palabras, sino ese destello de iluminación es como un fogonazo. Entonces, Ramana Maharshi, esa es su, digamos, lo esencial. Entonces dice, no leas más, porque claro, si tú todos los libros dicen que lo que te dediques es a la indagación del sí mismo, pues ¿para qué vas a seguir leyendo? Fijaos, no digo que hagáis eso, digo que forma, como en unas palabras, en unas frases, se puede explicar tanta sabiduría, porque en realidad, y lo digo a mí, que yo estoy todo el día leyendo, pero que en realidad leer mucho, como una vez me dijo ¿cómo se llama? Hombre, los budistas, los maestros budistas, un lama, el de la estupa de... Bueno, un lama, me dijo, no te voy a responder, pues yo le hacía muchas preguntas, ¿no? Bueno, muchas, para él eran muchas, para mí era normal. Decía, no te voy a contestar, porque una respuesta lleva a otra pregunta. Luego la pregunta lleva a otra respuesta. Y eso es un camino sin fin, y lo que hace es, en realidad, te metes en la mente más pensamiento que luego tienes que desalojar para conectarte con... Porque claro, cuando te pones a meditar, venga pensamiento, venga pensamiento, venga pensamiento. Como los libros, que leen mucho libro, llega una... O sea que, en mi opinión, todo está bien. Yo creo en la ley de la unidad. Entonces, hay sitio para todo. Entonces, está sitio para estudiar mucho. Y hay sitio para Ramana Maharshi. ¿Cuál es mi opinión? Primero estudia mucho. Y cuando haya estudiado mucho, entonces puede hacer lo de Ramana Maharshi. Ahora, si uno no tiene ni idea de nada, pues entonces no te pongas a hacer lo de Ramana Maharshi. Pero esa es mi opinión, ¿no? Has hecho antes una descripción y quería pillarla entera, pero no. Somos energía divina en proceso. Es que lo has escrito muy bien. ¿Qué somos? Digo, energía cósmica. No, has escrito. Unidad de potencial. Has dado una frase muy bonita. Ya se te olvidó. Gracias, pero no me acuerdo. ¿Qué somos nosotros? Manifestándonos. O en proceso de manifestación. Somos energía en proceso de manifestación. Somos energía cósmica. En proceso de manifestación. Con infinidad, con muchas potencialidades. Con muchas potencialidades. Con infinitas potencialidades. Lo que has dicho. Claro, porque cuando tú llegas más atrás, como Ramana Maharshi, ahí no hay limitaciones. Porque vamos a ver, la limitación, por ejemplo, yo ando bien, ¿no? Y puedo hacer un poquito de footing, pero si a mí me dice, corre, ven aquí y allí a 100 por hora, las piernas no corren 100 por hora. En cambio, la mente sí. Entonces, si yo me quito el cuerpo, o sea, mi mente sí puede ir a 100 por hora. La mente no tiene límites. Y luego, todas estas formas han sido creadas. Y al igual que han sido creadas estas, pueden ser creadas otras. Entonces, claro, todo eso es un trabajo de que cuando seamos seres divinos manifestados, pues entonces ya podremos manifestarlo, ¿no? Pero, como decíamos antes, lo que es capaz de pensar uno existió, existe o existirá, en mi opinión. Como la física. Y que Krishnamurti no todo
Krishnamurti, sí. Krishnamurti, bueno, un poquito, ¿no? Krishnamurti era un niño muy pobre, que iba con su hermano por una playa en la que yo estaba de bañar, y iba andando, y Leadbeater, que era clarividente, vio su aura, y ante el aura tan blanca y tan pura y tan grande que tuvo, se quedó deslumbrado, nunca mejor dicho. Entonces hizo por traerlo así, entonces lo adoptó y lo educó, él y Annie Besant, la doctora Annie Besant. En la escuela teosófica. Sí, lo educaron en Inglaterra, y luego él decían que él era el nuevo Jesucristo, que la energía crística de Jesucristo estaba manifestada en él. Porque el niño, desde muy temprana edad, pues el niño empezaba a hablar como el niño, como si fuera un sabio, ¿no? Entonces, digamos, no le había dado tiempo a aprender tanto, ¿no? Como el niño hablaba. Y luego el niño, vamos, le preguntaba, el niño era un consejero, vamos, el niño era un fuera serie. Claro, Krishnamurti. Luego él le crearon, lo adoraron, le hicieron muchos regalos, le crearon una escuela, y una escuela me refiero a unos seguidores. Y él al final se salió y disolvió su escuela, digamos. Porque él decía que la verdad tenía que ser individualizada, y la verdad no se podía encajonar, ni se podía explicar cómo, no se podía como generalizar, sí, y establecer unas normas a seguir, ni establecer instituciones, sino que tenía que ser, él era un amante de la libertad, ¿no? Entonces él decía que uno tenía que ser libre, no estar sometido a nada y manifestar su libertad y su sabiduría. Por eso él se salió de todos los sitios y él iba por libre, ¿no? Él tiene yo he estado en sus sitios donde él vivía y donde él ha vivido en diferentes sitios, y luego en una fundación que ahí ahora se ha creado, bueno, Krishnamurti, bueno, que yo no sabía o sea, yo sabía que era un gran sabio, pero lo que yo no sabía es la de seguidores que tiene en la India. Los libros que ha escrito. Sí. Es no, increíble. solamente ha escrito uno. O sea, él... Uno. Dígaselo, Rafa. Bueno, es que... El último. No, es que, o sea, los libros los escriben de los estudiantes, digamos, los discípulos, iban tomando notas, y de las conferencias que luego también se han editado, entonces los transcriben. Pero él escribir no escribió. Yo creía que cuando he visto tantas cosas de Krishnamurti y esto, que eran escritas por él. No, son su discípulo. Es como si ahora coge, por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Que yo estoy hablando aquí un poco. Ahora coge y la grabación la transcribe. Eso era... Entonces... habla de a los pies del maestro. A los pies del maestro. A los pies del maestro. Es que la gente no lo sabe. Bueno, A los pies del maestro fue su primer libro. Bueno, su primer libro. Es que claro, es que hay muchas teorías sobre... Ahí dice que no lo escribió él, sino que fue una energía que le transmitió a los pies del maestro. A los pies del maestro... es uno muy chiquito. Es uno muy chiquito, pero... Yo lo tengo, pero no lo he leído. Pues tiene que leerlo. Tiene que leerlo.
Es que ese, verás tú, ese con el tiempo te lo aprendes de memoria. Porque a los pies del maestro significa que, claro, en su época era también muy revolucionario. A los pies del maestro es interno. No es que a los pies del maestro Jesucristo, o Buda, o Krishna. Es a los pies del maestro interior. Es que porque en nuestro... Perdona, yo compré ese libro porque al abrirlo venía una vista preciosa de como de un bosque así en otoño que está, y yo como pinto, pues compré el libro por pintar y lo pinto. Por mirar, qué bonito. ¿Sabes? Y por eso yo digo, ¿por qué me llama a mí mucho lo de Krishnamurti? No lo he leído por eso, porque en realidad lo compré. Pero un familiar mío que ya no está, él decía que era un comecoco, pero que le gustaba mucho lo que leía. Ese libro se entiende muy fácil, ¿eh? Lo que pasa es que hay que comprender algunas claves, digamos, como por ejemplo esta que yo estoy diciendo, que cuando dice a los pies del maestro, se refiere al maestro interior. Digamos, en el desarrollo del ser, primero, en la evolución humana, es como un niño chico. Al niño chico primero tiene que estar el padre y la madre cuidándolo, hasta que el niño ya se va revelando en la adolescencia y llega un momento en que, como decía, hombre, hay que ver el psiquiatra este tan famoso, que era de todo sexo, Freud, como decía Freud, que había que matar al padre y a la madre, ¿no? O sea, sabéis, ¿no? Él decía que tú tenías que llegar el momento que para desarrollarte bien tenía que pelearte, bueno, el lenguaje simbólico, matar a tu padre y a tu madre, porque si no, tú siempre estabas dependiendo de ellos, ¿no? Entonces, en la evolución humana, el alma necesita adorar, ¿no? Que haya un Dios externo ante el cual al cual pedir, y que luego haya algún intermediario que te confiese y que te indique el camino y tal, hasta que llega un momento en que tú no tienes que mirar al Dios externo, tienes que mirar al Dios interno. Eso implica, eso es un punto en el camino, digamos, que ya marca un camino distinto, porque es el camino de la responsabilidad. Entonces, claro, cuando tú dices, yo no tengo a quien pedirle consejo, o yo no tengo quien me ayude, no es que no tenga quien pedirte consejo, ni quien te ayude, es que es tu propia divinidad interior, tu propia alma, es tu primer maestro. El primer maestro que nos vamos a encontrar en el camino espiritual es nuestro maestro interior. Otra cosa es que vayamos un día al colegio o vayamos a un curso y hay un maestro, pero me refiero el maestro verdadero. El primer maestro es nuestra propia alma, que es quien realmente tiene toda la información de nuestras vidas, de nuestras encarnaciones a lo largo de los años. ¿Quién sabe mejor lo que hemos vivido, lo que nos queda por vivir y qué es lo que nos conviene mejor? Es como, por ejemplo, con la comida. Imaginemos que vamos a comer juntos, ¿no? O vamos a hacer un arroz. Y yo puedo imaginar, o a lo mejor el picante no le gusta a alguno, otros no quieren pan porque son alérgicos al pan, pero ¿quién sabe mejor lo que le conviene a uno? Uno mismo. Pero claro, ese conocimiento de qué es lo mejor que nos conviene a nosotros mismos en el plano alimenticio, podríamos llevarlo al mundo espiritual si tuviéramos la conexión con nuestra sabiduría espiritual. Por eso a mí me gusta tanto la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es la comunicación con nuestra alma. Entonces, cuando comuniquemos con nuestra alma, vamos a saber funcionar perfectamente, porque nuestra alma nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, mejor que nadie. Y eso es un trabajo. Adelante. Rafael, haciendo alusión a lo que tú has dicho de cuando le preguntaba en la estupa a un lama o lo que sea, de que
una pregunta lleva a otra. Aquí lo que pasa es que el grupo está muy interesado en el tema, no paramos de hacer preguntas, pero se nos olvida la segunda parte de la charla, que digamos el viaje a la India. Nos interesaría también que retomara un poco esa parte y nos contara cómo te ha ido, o que nos cuente un poco la experiencia que has vivido. Sí, gracias, Manolo. Pues el viaje a la India, maravilloso. Siento no poder poner fotos, pero bueno. ¿Cuánto tiempo? He estado un mes. Hay cosas que son muy llamativas, ¿no? Desde lo más profundo a lo más cotidiano. Por ejemplo, lo más a la vez cotidiano y profundo, que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, es la inocencia de las personas. O sea, la mirada de las personas allí es como más pura, mejorando los presentes. Hablo en general, ¿no? Tú sabes, tú vas aquí por la calle, tú vas andando y se te cruza con uno y a lo mejor te mira con cara de mala leche, ¿no? O no sé, o está muy serio. Allí no, allí la gente muy tranquila, no se pone nervioso, allí la gente no se altera, no levantan la voz, todos muy tranquilos. Incluso, por ejemplo, no es que allí ligara más que aquí, pero por ejemplo, allí, yo a lo mejor así como soy de fuera, allí, pues alguna chica así jovencita, muy guapa, yo iba andando y me sonreía, ¿no? Claro, eso ocurre aquí y rápidamente la mente enfermiza, pero allí no, ¿comprendes? Allí es una cosa inocente. Hay como más inocencia. Yo he estado meditando al respecto y por un lado digo, parece como que fuera una gente como más menos evolucionada, ¿no? Porque tú sabes el dicho popular que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, es como si la sabiduría te llevara al conocimiento del mundo, que es muy triste, ¿no? Y muy penoso. Pero luego yo he pensado que no. Yo he pensado que no, que es al revés. Es fruto de la sabiduría y de esa cultura y esa civilización tan antigua, la más antigua del planeta, la de Tamil Nadu, la del sur de la India. Esa civilización tan antigua te lleva a la felicidad, que antes hablábamos, y a la inocencia. Entonces, yo lo interpreto así, esa mirada tan inocente. Es curioso, hay cosas a destacar también, cómo ellos, por ejemplo, tú ves a las hindúes y tú las ves muy arregladas, llama la atención, ¿no? Todo lujo de detalle, la ropa impecable, se ve muy limpia, todas tienen el pelo largo, yo qué sé, todas muy bien arregladitas, y luego van andando por la calle, la calle está hecha un estercolero. O sea, es curioso, ¿no? Y entonces es que yo creo que le dan tanta importancia, bueno, sus casas están relucientes, pero por fuera está un poquito bastante sucio, ¿no? Entonces es que le dan al revés de nosotros. Nosotros lo vemos, la casa está hecha un asco, pero nosotros vamos a ver, ¿entiendes? Es como si nosotros nos dedicáramos más a lo externo y ellos a lo interno. Hay de contraste. Sí, claro, lo ideal, ¿sabéis? A mí, como he dicho antes, a mí me encanta la unidad, lo ideal que sería mezclarlo todo, ¿no? O sea, aprovechar esta sabiduría de ellos con la nuestra. Nosotros también hemos alcanzado mucho, ¿eh? La riqueza material es mucho, es mucho. Hay un dicho que dice que, bueno, lo tengo por ahí, pero por no pararme ahora a buscarlo literal, que dice, es de un Siddha, de un maestro perfecto de yoga, dice que Dios no le da la verdad a una sola raza, para que no abuse con avaricia y con codicia de esa sabiduría. Por eso la verdad se reparte para todas las razas. Entonces, nosotros tenemos nuestra sabiduría, ellos tienen la suya. Yo, claro, para mí me ha supuesto Mira, yo allí alucinaba, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta la meditación e intento, en la medida de mis posibilidades, divulgarla, ¿no?
de una forma altruista, porque yo creo que eso es, para mí, ¿no?, es la base. Y también creo que hay mucha información de la meditación, pero no hay una información estudiada y seria. Entonces yo, en la medida de mis posibilidades, pues, intento hacer un estudio un poquito serio en la medida de mis posibilidades, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, yo me encantaba porque allí la gente se sienta, o sea, los niños de forma natural se sientan en la posición del loto y es como si todo el mundo estuviera meditando. Entonces, en todos lados, o sea, lo que aquí se quiere introducir, allí todo el mundo está meditando siempre. Entonces, claro, es maravilloso. Luego yo me dediqué a ir a todos los templos y a ashram que estuvieron en mi alcance, de los grandes maestros como Ramana Maharshi, Vivekananda, Yogananda, Ramakrishna y alguno más. Y entonces siempre ellos tienen dentro de su templo o de su ashram, tiene un sitio especial que coincide normalmente con el dormitorio del guru, del yoga perfecto, y ahí han hecho una sala de meditación. Entonces a mí me gustaba investigar, porque claro, todos sabemos que no solo estamos sometidos, que no solo estamos influidos por nuestros propios pensamientos, sino también por los pensamientos de los demás y los pensamientos del ambiente. Y a medida que aumenta la claridad, la clariaudiencia y la claridad mental, eso se va percibiendo más, según cuentan los maestros. Entonces yo quería probar eso y me ponía a meditar en muchos sitios. ¿Y cuál era mi sorpresa? Cuando te metías en esa sala, que a lo mejor podía ser una sala más grande o más chica, depende de cada sitio, ¿no?, cada rango templo. Entonces, es como si tú te metieras allí y de buena primera, instantáneamente, encontraras una meditación instantánea. Y descendía tu número de pensamientos y no había ninguno de fuera, ni del lugar, ni de otras personas que hubieran meditado. Porque claro, porque como la ciencia del yoga es algo científico, yo lo experimento, yo quiero experimentarlo, ¿no? Entonces, y comprobarlo. Entonces, era increíble, ¿sabes? Te metí allí y allí era la meditación mejor que en ningún lado. Con lo cual, bueno, hubo en uno que no pude ir, a Aurobindo. ¿Os suena? Sí. Aurobindo. El Aurobindo hay impresionante. Yo quería entrar, pero no pude porque había que pedir cita para varios días. Y como estaba lejos, y yo no sabía dónde iba a estar después de varios días, pues no pedí cita, ¿no? Pero tienen como yo en el Facebook lo he publicado. El que quiera puede verlo, como hoy no tenemos la posibilidad de verlo aquí. Es como como si fuera un planeta pequeño, pero como planeta, pero grande como estructura, que está en medio de su ashram. Y entonces allí eso solo se puede entrar allí a meditar con solicitud por escrito y autorización, ¿no? Entonces dice que allí tiene como una especie de diamante especial que amplifica la energía, ¿no? Total, que es impresionante. O sea, ¿Quieres decir es una esfera? Sí, es circular. No sé si lo has visto. Sí. Matri Mandir. ¿Cómo? Matri Mandir. Eso, es como se llama, ¿no? Sí. Sí, pues eso. Y yo quería entrar, pero al final no pude, ¿no? Bueno, ya otra vez. Pero lo que sí yo he podido constatar es eso que os he dicho de la meditación, ¿no? O sea, que no es solo uno. El lugar influye. Pero eso que leemos en los libros, digamos, yo lo he experimentado personalmente. Y además de diferentes sitios. O sea, no es lo mismo
la energía de un maestro, de un yogi, que la de otro. Es distinto. Y luego llama la atención también que todos ponen templo. Entonces templo, pero si ellos no querían que lo... Pero claro, por ejemplo, Babaji dicen que es una encarnación de Shiva, del dios Shiva. O sea, ellos tienen esa tendencia a la adoración. Vamos, que yo no sé, a lo mejor es verdad, ¿no? Pero, digamos, visto desde mi punto de vista, desde fuera, me llama la atención templo, 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 templo. O de la frecuencia de Shiva. Sí. ¿No estuviste en el de Sai Baba? No, en ese no. ¿No te ha atraído? Sí me hubiera gustado, pero no se llega a todo. No había posibilidad. Te digo porque está en el sur de la India. Sí, para la próxima. Hay un templo muy importante del sur de la India ubicado en Vishnu. Muy importante. Muy decorado, es como una pirámide. Creo que sí, el de piedra, el de granito trabajado. Es impresionante. Eso está ahí. Sí, ese sí está. Ese... Mira, para que no se me olvide el nombre, tengo la entrada. Mira, museo, bueno, museo no, el arqueológico, museo arqueológico de la India. A mí me recordaba a las pirámides de Egipto, porque por ahí será, o un poco más antiguo, pero también está el granito trabajado de la misma forma. Y entonces, yo recuerdo una vez en Egipto que iba un constructor en el viaje y yo le preguntaba, y el constructor decía que cómo estaba trabajado el granito allí, él no lo podía hacer. Dice, yo esto no lo puedo hacer. Dice, para conseguir hacer esto, tendríamos que contratar a una de las 5 o 6 grandes constructoras, como Ferrovial, y hacer un trabajo enorme, con su maquinaria más importante y muy costoso. Y ellos parecía que lo trabajaban como, de ahí viene la teoría esa de que ellos ablandaban el granito. Pues los hindúes igual, ¿no? Los hindúes hay mira, no he traído, tenía algunas postales, no las he traído porque creía que íbamos a ver los vídeos, pero es increíble cómo tienen grabados los elefantes y no se sabe bien la antigüedad, eso es, pero como las pirámides de Egipto, a lo mejor, hace 4.000 años o más. Claro, ya depende de la teoría de cada uno. Y, por ejemplo, Krishnamurti tiene una fundación, le hicieron una fundación después, y tiene allí una sede, que allí en Madrás, que es chulísima, ¿no? Yo he puesto fotos también, que allí se puede uno quedar, si quiere. Yo pregunté y todo, 20 euros diarios. Dice que si te quedas muchos días, puedes negociar, siempre que sea espiritual. O sea, no puedes ir como turista, solo. Tú le dices que tú vas de un viaje espiritual y tal, por lo cual es verdad, ¿no? No, me refiero, no aparezca allí tampoco con mucho, que se note mucho turista ya exagerado y te dejan estar. Con el disfraz de japonés. Y está, pues sí, con ese, y con la cámara, ¿no? Y hay que aprender inglés, claro. Yo he echado en falta dominar el inglés. Yo sé un poco, pero no suficiente porque los tamiles, ellos tampoco hablan bien inglés. Entonces, claro, está la dificultad de uno y luego está la dificultad de ellos. De todas maneras, que yo he sido colonia británica, sobre todo, aunque donde está Auroville era colonia francesa. Y entonces se recomienda aprender inglés, ¿no? Porque, claro, hay occidentales, que se llama hablar con los occidentales. ¿Qué tal el estómago? Pero bueno. Yo verás tú, yo no me he vacunado. Ah, bueno, oye, esto está grabándose, ¿no? La gente que se vacuna. Pero yo no me he vacunado ni nada. Y yo picante, fíjate tú, si a mí yo me acostumbro al picante, que ahora en mi casa le echo picante a la comida. Ya, si no tiene picante no me gusta. Bueno, también es que yo, como nací en Galicia, tendrá eso que ver, que allí se come con picante. Entonces yo estoy acostumbrado. A mí la comida me encantaba allí. Además, te ponían muchas cositas. O sea, no era un plato grande, un plato, sino era un plato con muchas cositas. Poca carne, ¿no? Muy variado. Poca carne, supongo. No, allí la mayoría son vegetarianos. Dice, una cosa muy breve, yo he investigado, he preguntado,
que por qué la gente era así, tan tranquila, tan buena. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué pasa aquí, no? Y entonces, según me han comentado, que es el vegetarianismo y que no toman alcohol, en su gran mayoría. Digamos, beber alcohol para la cultura hindú es lo más bajo que pueden hacer. Ellos consideran que eso es como, yo qué sé, como aquí para nosotros, ¿qué podemos decir? O beber alcohol. O pincharte con heroína, me imagino, eso es lo que nosotros creemos que es lo peor. Entonces dicen, eso es lo que dicen, ¿no? Que eso con el paso de los siglos pues hace que la gente sea más tranquila. Hombre, yo, como a mí me gusta experimentarlo, yo ahora me he vuelto vegetariano también, no tomo alcohol ni nada, y la verdad es que está más tranquilo. Las carnes de... Incluso duermo mejor, fíjate tú, increíble. Y yo no sé si es por la energía de allí o que yo es que tampoco bebiera mucho alcohol. Pero claro, para nosotros no es mucho. Pero a lo mejor eso afecta al sistema nervioso, uno no se da cuenta. Y si tú no bebes, pues es como si el sistema nervioso inmediatamente tuviera una relajación. Así que yo os animo al que quiera que pruebe. Un par de meses sin comer ningún animal, ni pescado, y sin beber alcohol. Y luego, cuando estéis así 2 meses, ya después decidís. El ajo y la cebolla, dicen que allí no se usa. Poco, Pero sí se usa. pero algo sí, yo he visto. Tienen fines medicinales Aquí, claro, aquí sí. Hasta luego. Allí también. Dicen que para la meditación no se concentra muy Sí, bien. Aquí no. igual. Quería decir una cosa, aprovechando que estamos ya con eso. Es lo del pelo largo y la barba. Bueno, al que quiera. Por si no lo saben. ¿Qué pasa con el pelo largo? Ahora lo digo. Espérate. Una peluca no va. Dicen, natural. no, peluca no. Natural. Te da la barba, Pepe. Te da la barba. No, dicen los yogis que el pelo, sobre todo las puntitas del pelo, son como antenitas para el prana. Entonces, no se debe de cortar ningún pelo. Bueno, digamos el 10. El matrícula de oro es no cortarte ningún pelo. ¿De la cabeza? Entonces, no, de todo el cuerpo. Ah, entero. De todo el cuerpo. Y ahora ellos te explican, tenemos 72.000 nadis. Entonces ellos te explican la conexión de cada pelo. Por ejemplo, Perdona, ¿nadis qué podría ser? los nadis son los meridianos de los chicos. Meridianos. Los meridianos. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el flequillo, no debe de haber flequillo. No debe de tener flequillo. ¿Por qué? Porque los pelos de la ceja y la mente, o sea, yo es que no tengo flequillo de forma natural, cada uno, ¿no? Eso lo tengo yo trabajado ya de otra vida. Entonces, bueno, también es que eso es hereditario el pelo, mi padre tenía la frente, ¿no? Vamos, tenía la suya, que era como la mía, y la mía como la de él. Entonces, total, que la energía pránica, ellos te explican cómo los pelos tienen todo su porqué para el prana, en relación con el prana. Entonces captan el prana y así lo introducen para el funcionamiento perfecto de todos los órganos internos. Entonces, nosotros, o sea, y esto viene ahora los 18 sidas, nosotros estamos, tal vez por nuestra cultura judeocristiana, os acordáis que en la época medieval se promovían los latigazos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? La flagelación, ¿no? Claro, eso para un yogui es inconcebible, es todo lo contrario. O sea, esto es un templo perfecto es un templo perfecto de nuestra divinidad. Lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta y no lo sabemos trabajar.
Entonces, entre ellos, para trabajarlo bien, hay que dejar el pelo largo. El pelo no se corta, se deja, dicen ellos, que llega un momento en que se para. ¿Comprende? El pelo, por ejemplo, te llega hasta aquí o hasta aquí ha llegado. Tú tienes que dejarlo hasta su punto. La barba igual. Y por el cuerpo todo. Y entonces sirve para captar el prana, de tal manera que el que no se deje el pelo largo, por ejemplo, cada vez que lo corta, dice que eso es un sufrimiento para el organismo. Entonces el organismo tiene que dedicar sus sales minerales y la mayor parte de su energía para crear otra vez el pelo. Y sobre todo, lo más importante del pelo son las puntitas. Eso que hacen las mujeres, córtame las puntas. No, un yogui no, una yoguina. No se corta las puntas. No. Déjala así. Porque coge más el prana. El flequillo es que, verás tú, mira, cuando Gengis Khan conquistó la China, sabía el carácter de los chinos. Dice, son muchos y son chinos, ¿no? O sea, ellos son así. ¿Qué es lo que hizo? Le cortó el pelo y obligó a llevar flequillo a todo el mundo. Porque sabía que cortándole el pelo le quitaba mucha energía, mucha fuerza. Como Sansón. Como Sansón, igual. Y con el flequillo, verá, la mente despejada, no lo digo por mí, ¿no?, produce claridad mental. Y, por ejemplo, es más fácil dominar a una persona con confusión mental que a una persona con claridad mental. Una persona con claridad mental, tú le puedes decir lo que tú quieras, que él va a hacer lo que él quiera hacer. En cambio, el que está confuso, entonces, digamos, el tapar con el pelo la frente supone que te perjudica la entrada de prana por ahí y te va a afectar a tu claridad mental. Por eso, yo sugiero que busquéis, eso vaya a la peluquería, mira, un peinado sin flequillo. Ella te busca la postura, al que quiera. Y luego, y también con el tercer ojo. Gracias, Katy, también con el tercer ojo. ¿Cuántos navículos dijiste que hay? 72.000. Y otra cosa más de los pelos. Los pelos también sirven para el aura. Porque, vamos a ver, el aura es, la manifestación del aura es la introducción del prana y la magnetización de nuestro hierro. Eso produce la manifestación del aura. De tal manera que cuanto más prana cojamos y más puro, va a ser mejor nuestra aura también. Y luego, al margen de las enseñanzas yogi, os voy a comentar una cosa de la NASA, que esto es verídico, que yo sé que os va a gustar más a las mentes más incrédulas. La NASA hizo el experimento siguiente. Un inciso, Rafa. Es curioso, pero los grandes sacerdotes de Egipto antiguo iban todos rapados completamente, sí. Todo, hasta las cejas y todo. Para que tú veas, y eran grandes sabios, ¿no? Gracias, Edu. Buena meditación. Eso me lleva al budismo. Verá, yo creo que no conozco ese detalle del Egipto antiguo, pero sí en el budismo. ¿Por qué el budismo se rapa también? Por renuncia. Ten en cuenta que los budistas, cuando se rapan, ellos saben, porque ellos vienen, porque el budismo es una réplica al hinduismo. Entonces ellos saben el poder del pelo. Pero, por cierto, no todos. Hay un linaje budista, que no me acuerdo el nombre ahora, que se casa, que es el más antiguo, tiene, me parece que son 1500 años es un rey que hereda, ¿no? Y entonces el hijo, ¿no?, el primogénito, y este está obligado a casarse, y este tiene el pelo largo. Pero en general ellos se rapan y es como una renuncia. El rapado significa un sacrificio. Un sacrificio.
pierdes ese pez como si das todo tu dinero. Entonces ellos dan todo su pelo y se van. Y Estabas hablando de la de la NASA. Bien. Resulta que no sé la hora que es, ya avisáis cuando sea la hora de terminar. Resulta que en la guerra de Vietnam, sabéis que Estados Unidos no daba pie con bola, ¿no? Estados Unidos no podía con los vietnamitas. Y se les ocurrió llevar a los, como sabéis que hemos visto en las películas, que los indios nativos son muy buenos rastreadores, ¿no? Siempre en una película iban allí los americanos y un rastreador indio. Pues entonces, y en Vietnam perdían por las guerrillas, pues entonces se le ocurrió llevar a todos los indios a Vietnam. Los llevaron. Bueno, primero hicieron pruebas de que tenían facultades especiales. Bueno, los metieron en el cuartel en Vietnam, o aquí, o en Estados Unidos para llevarlo. ¿Qué es lo que hacen cuando lo meten en el cuartel? Lo primero, cortarle el pelo, raparlo, afeitarlo y ponerle el uniforme. Ahora llegaron allí a Vietnam y los tíos no hacían nada. Entonces, se ha hecho un estudio científico por la NASA que demuestra que esto que yo estoy diciendo es verdad. Lo que decían los yogis hace miles de años. Entonces yo, como a mí me gusta experimentar, lo estoy probando. Por el momento... Pero son raros. Ya mismo te vemos con coleta. Por el momento va bien. O sea, yo estoy contento. Yo allí no me he puesto vacuna ni nada, pero tampoco es que te callo mucho. De un mes y pico, ¿no? Pero yo creo que eso es verdad, ¿eh? Si me preguntan, ¿y tú crees que sí o que no? Yo creo que sí. Allí todo el mundo estaba resfriado. Algunos se ponían malos del estómago, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Pero ni resfriado. Porque tú sabes, allí como se resfría uno en un grupo, se resfría todo el mundo. Pues yo no me he resfriado. ¿Y cuál es la razón por la que no te vacunaste, si lo puedes decir? Porque verás, las vacunas, Manolo, eran aconsejables, no eran obligatorias. No hay ninguna vacuna obligatoria, aconsejable. Pero yo gracias a Dios, siempre tengo buena salud y eran aconsejables, y digo, yo que nunca me he puesto así, ni tomo medicamento ni nada, digo, ahora me voy a poner yo ahí 3 o 4, quería que me pusieras. Digo, a ver si me voy a poner yo... ¿No? ¿Será porque se beba el agua que no esté embotellada, que se pueda tener más riesgo? Sí, eso no se puede hacer. La comida también. Y claro, el problema del agua en todos los países así tropicales y eso, el problema es que, claro, si toda la comida se lava con agua del grifo, claro, no va a usar agua mineral para... Oye, Rafa, ¿la leche de vaca la has probado o no? Sí. Se agrada, ¿no? Bueno, las vacas es un punto, ¿sabes? Tú vas andando por la calle y hay vacas, cabras... ¿Cabra también? Hubo un virus que nos invadió a Occidente, que fue, sobre todo los mayores, la gripe asiática. Ah, sí. Aquello fue un virus que fue, vamos, que invadió Occidente, pero estuvimos inactivos de 15 a 20 días porque fue invadido. Hasta que ya se probó en el laboratorio y se hizo el antivirus, que de ahí que hoy en día son las vacunas clásicas de la gripe. La base aquella fue aquella, pero vino de la India, precisamente, de Occidente. Vino de Estados Unidos, no de la India, de Estados Unidos. Yo fui a preguntar y... Estados Unidos. Pero se conocía con el sobrenombre de gripe asiática. Igual que la gripe española no tenía nada que ver con España, porque España dio esa información nada más, le llamaban la gripe española, pero no tuvo nada que ver con España. Yo una vez... todos los males del mundo. En Estados Unidos salen todos los males del mundo. Sí, del sionismo, correcto. Había un conductor de un bicho. El sobrenombre de gripe asiática se le conoció por el nombre, por la gripe asiática. Los medios están en manos de ellos, los medios de comunicación, del sionismo, lo que le da la gana. Y la gente ignorante pues se lo cree todo lo que vive. Había un bicho que ponía
¿Eso qué es? Tenía un bicho en Carromato, los típicos taxis de allí. Son... Estabas hablando de los animales de la calle, las vacas, las cabras y eso, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en la calle perros y gatos y esto, que son nuestros... y pájaros. ¿Se ven allí perros y gatos? Quizá perros, sí. ¿no? Sí, perros muchos. Ah, muchos. Muchos perros. Verá, en los perros, allí los animales conviven. Entonces, tú vas por la calle y te encuentras vacas, además muy graciosas, porque la gente tiene mucha gracia. Le pinta, por ejemplo, te encuentras una vaca por la calle, un cuerno verde y el otro cuerno rojo. Yo no sé quién los pinta, pero los niños... hay cabras. Tienen su polaridad, ¿no? El rojo es el derecho y el azul el izquierdo. Siempre han sido así. No sé por qué, pero es normal. Pero no nos maltratan, es lo que se No, es que vas. ¿Pero darle de comer a los animales? Verá. Quítalo si quieres. Ellos comen como los demás, ¿no? Comen como los demás. Hay un problema en la India y es que, claro, los animales antes comían por ejemplo, las vacas, como son grandes, ¿no? Pues comían mucho, ¿no? Y entonces mucha suciedad o restos de comida, restos orgánicos de la comida por las calles, ellas se las comían. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que desde que aparecieron las bolsas de plástico, entonces muchas vacas se comen también el plástico y se mueren. Entonces es un problema. Están muy flaquitas. Sí, y incluso hay sitios donde dicen que están retirando las vacas, porque claro, como es imposible educar a la gente, allí a otra cosa es, que yo desde que he venido, esto está vacío, aquí no hay gente. Tú vas por la calle, Málaga está vacía. Allí a donde fuera, abarrotado. Aquello era, vamos, increíble. Y van creciendo más que en ningún país. Ya se a los chinos. Sí, según he leído yo, India tiene 1.310 millones de habitantes. China, 1.370. En 7 años, India supera a China en población. El otro día en un programa que echaron en la 4, era de cocina, pero en la India, que estaba intentando, y había tanta gente por la calle que ellos dicen, tú dices esta frase, como por ejemplo, hola, 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 y la gente se apartaba de gente que había. ¿Y cuál era la frase? ¡A fuego! No sé, una frase, una expresión que decían ellos que se apartan. Y lo pusieron en un programa la semana esta que estamos, no sé si fue el lunes o sería en 4, que se llama El Chef no sé qué. Y ese día era de comida y de todo de la India, que lo puedes buscar y verlo. Lo puedes buscar por Google. Vamos, yo busco cosas y luego las veo. Rafa, ¿tú qué opinas de, supuestamente, la antigua tradición más antigua de India? La población era prácticamente analfabeta y vivían como vivían, pero fueron invadidos por los arios del norte. ¿Tú has estudiado algo de ese tema? Una raza llamada aria que venía del norte y llegaron a la India y colonizaban la India. ¿Sabes algo de eso o no? Sí, algo he leído, no mucho. Sí, ese parece ser que es el origen, ¿no? El origen. De los arios. Sí, de los arios. Empezó por ahí. Se extiende por todo Occidente. Sí, el origen. Sí, también es lo más antiguo, ¿no? Es la cultura más antigua. Por ejemplo, Benarés es la ciudad más antigua que existe como ciudad habitada. Ahora hay alguna más antigua que dicen algunos, pero habitada es Benarés. Rafa, ¿llegaste a Benarés? No llegué. Entre otras cosas por el idioma. Como yo no domino el inglés, yo sé un poquito, el del instituto, poquito, pero no suficiente, ¿no? Y tampoco tenía con quién ir,
pero con quien ni que supiera inglés, claro. Yo me apunto. Pues venga, vamos, ¿sabes inglés? Sí. Pues venga, vamos. Que me apunto. Lo hice con tiempo y... Cruzar la calle tiene tela. Cruzar. Ah, bueno, sí. Sí. Hay que echarle valor. Sí. Claro, ellos tienen otro sistema, ¿no? Ellos lo ven de otra manera. Incluso, yo recuerdo que había semáforos, algunos, ¿no? Y tú veías el semáforo en verde, pero tampoco podías cruzar. Ellos no respetan los semáforos. Es echarle valor. Sí. Es que yo no me atrevía. Yo hice allí amistad con muchas personas, y recuerdo yo a alguna mujer argentina que era muy... Y como buscaba un policía, y los policías muy serviciales venían, paraba el tráfico y nosotros cruzábamos. Pero yo cuando iba solo, a mí me daba puro. Había buscado un policía. La mujer, tú sabes, aprovechando el tema, pues mira. Pero Rafa, hay una cosa de la... Una vez estuve a punto de que me atropellé una moto. Sí, Claro, porque ahí va, sobre todo en las curvas. Mira, tú vas por una calle y doblas. Pero claro, como tú estás acostumbrado al doblar, que los coches o las motos vengan por el otro lado derecho, claro, yo no estaba acostumbrado que al doblar te vienen por aquí, ¿no? Entonces una moto me iba a atropellar. O sea, tienes que acostumbrarte, ¿eh? Hay una cosa, una tradición en la India que no me gusta absolutamente nada, que es cuando una mujer queda viuda, la repudian hasta los hijos. Es una tradición malísima, por tradición, por cultura. Sí, es que dice... Los hijos la repudian, se tienen que ir a un retiro donde viven otras mujeres viudas como de la caridad. Es que, verás, Alguna de carta. Katy, estamos en España, ¿eh? Estamos en España. Pero que serán algunas Espera, Eduardo, mira. Antiguamente hay mujeres separadas en la isla. Espera, Eduardo, mira. Eso ocurre en la India antigua y en las zonas muy rurales, La explicación es... La explicación que ellos dan en esa mentalidad, un hijo repudia a una madre, es que la moneda va a la suerte. La moneda va a la suerte. Eso dice bien. Entonces dice que en la cultura hindú antigua, dice que una mujer buena tiene que morirse antes que el marido. Eso es en la India rural antigua. Si no se muere antes que el marido, sigue. Bueno, pero ya... Sí, lo hace. Yo trabajo pero con la ya... Fundación Vicente Ferrer, yo puedo decir que yo estuve el año pasado. Y en Anantapur, precisamente en los sitios en donde Vicente ya creó un medio de vida que es como islas, pero donde no está en Anantapur, y saben que es niña, la matan. Y como quieren deshacerse de ellas, les costó mucho trabajo a Vicente y a Ana convencerles de que las niñas estudiaran. Porque dicen, ¿para qué? Si hay que casarlas. Las casan niñas. Y como las casan a veces con un viejo, el viejo muere. Entonces, como ya no las admiten en ningún lado, esas criaturas terminan en los prostíbulos. Eso es real hoy en día. Eso también es indio. Bueno, de todas maneras, digamos que eso no es una cosa generalizada, ¿no? Y se va perdiendo. Porque, claro, como de las casas han fallecido en la misma hora, pero los ingleses lo forzaron cuando dominaron aquello, pero las mujeres iban a ver a los hombres. Nosotros en la Fundación Vicente Ferrer, las casas, cuando les hacemos una casa, la ponemos a nombre de la mujer para que no se quede sin casa si se muere el hombre o si se quiere ir. Sí, pero eso es, digamos... la casa de los intocables, los Daleks. Sí. Yo trabajo para la casa de los Daleks. Sí, digamos que esa es la parte más penosa de la India. No me gustaría que se terminara la charla con la imagen más penosa de la India, teniendo en cuenta que, como hemos dicho antes, 1.310 millones de habitantes. Y eso que le han quitado Pakistán, Sri Lanka. Antiguamente la India era mucho más grande, pasa que después se partió, pero antes era enorme. Entonces, digamos, vamos a quedarnos con la enseñanza espiritual y aprovechemos
ese esfuerzo que han dedicado ellos al conocimiento del interior, mientras nosotros nos hemos dedicado al conocimiento del exterior. Así que a mí me gustaría que aunáramos, y eso serviría para el desarrollo más rápido y mejor de la divinidad que somos. Así que, si no hay más preguntas, pues muchas gracias.